Continuamos con nuestro ciclo comunicándonos de agroempresario.com, el espacio que busca mostrar la bioeconomía como una potencia para el desarrollo territorial, para la inserción en los mercados internacionales a partir de distintas estrategias que Argentina tiene, pero otras que debería incorporar. Hoy vamos a tener la oportunidad de interactuar con una de las cadenas más antiguas de la Argentina, sin ninguna duda, es el trigo. Gracias por estar, Martín, por presidente de Argentrigo. Y una de las tecnologías que se han desarrollado y que están vinculadas a los granos finos, pero que inicialmente arrancó por la cebada. Después nos va a contar la historia Fernando. Muchas gracias, Fernando, por estar. Tecnologías muy sofisticadas que nos va a contar también cómo es la evolución. ¿Qué es Argentrigo? ¿Qué están haciendo? ¿Y qué les parece? ¿Cuál es el rol? Bueno, Argentrigo agrupa toda la cadena del trigo, desde la investigación hasta la comercialización. Están desde todas las I+D, todas las insumeras, todos los productores, obviamente, todas las industrias transformadoras, las primarias, las secundarias, la exportación. Y el rol que tenemos es el de tratar de pensar la cadena, de buscar sinergias para lograr mayor competitividad y nuevos mercados. El tema es que con todas las intervenciones que hemos tenido, porque como decías, el trigo es un cultivo fundamental para la alimentación humana. Si vos mirás todos los países, el mayor aporte calórico lo da el trigo. Y eso que nos peleamos un poco con el arroz, porque el arroz es el mayor aporte calórico en India y en China. Pero en aporte proteico, tanto en China como en India, el trigo es el que lo da. Incluso en Argentina, que nos decimos que comemos carne, el 720 kilocalorías por habitante día las da el trigo, la carne son 280. O sea que comemos trigo y por eso la política está muy metida y por eso la historia de nuestro país lleva a que la cadena muchas veces tuviera que trabajar en coyuntura y es muy difícil trabajar en la coyuntura cuando vos tenés intereses contrapuestos. Entonces hoy el desafío es cambiar la cultura esta del desencuentro por una cultura de trabajar en equipo, colaboración y poder armar una estrategia como país. Y eso nos va a llevar un tiempito y hoy es generar confianza. Hoy estamos trabajando en generar confianza en la cadena. Y hablando de trigo y de harina de trigo, agrandar la torta, ¿no es cierto? Exactamente. Porque ahí donde va a permitir justamente ciertos equilibrios que la macro compleja, las regulaciones que han tenido de todo tipo, etcétera, han tergiversado los equilibrios dentro Siempre de la cadena. El mensaje es ese, agrandemos la torta en vez de pelearnos por una porción más grande de una torta más chiquita. Siempre ese es el mensaje para ilustrarlo, para que lo vean todos, pero bueno, la cultura siempre se desayuna la estrategia. Y primero hay que cambiar la cultura del encuentro, de la innovación, de colaborar, es lo que hoy tenemos que ir cambiando, porque tenemos una cultura de supervivientes. Y eso es hago lo mínimo posible, me encierro en mi cajita, veo mis límites, cosa de sobrevivir. Y bueno, y nunca estamos preparados para dar el salto. Y muchas veces tenemos las oportunidades y no las aprovechamos porque no, esto va a cambiar, esto no va a durar y nos quedamos. Yo siempre hago la imagen, ¿viste? Del Tetris. Es como que nos sentamos ahí y bueno, y tratamos de acomodarnos al lugarcito que nos vamos a caer. Sí, bueno, es defensiva. La estrategia es defensiva también la producción. ¿Hasta dónde le pongo fertilizante? ¿Hasta qué le pongo? Esa cultura es la que tenemos que cambiar. Y cambiar la cultura de que mi producción termina de la tranquera hacia afuera. No, tenemos que estar mirando al cliente, tenemos que saber qué es lo que pasa, cuál es nuestra estrategia productiva y conocer la demanda del cliente para poder coordinar y poder hacer realmente una producción superadora y con ganas de crecer. Y la innovación hoy tiene que estar pensada en el cliente, no solo en una tecnología. Tenemos que estar pensando en el cliente. En los clientes. En los clientes. Porque el trigo es el cliente de la galletita, no es el mismo que el fideo de calidad que el del pan, ¿no es cierto? Entonces son distintos, ¿no? Donde ya no les importa solo el cuánto,
¿no? Que como podría ser en la posguerra, que el cuánto era lo importante. Hoy el qué y el cómo pesan en el cliente. Y eso lo tenemos que empezar a internalizar nosotros, porque no es solo producir cantidad de lo que sea. No. Tenemos que saber el qué tiene que saber el qué y el cómo. Entonces, eso es fundamental. El qué y el cómo, ¿no? Ustedes tienen una solución tecnológica que sale de una idea no defensiva, sino de salir a proponer algo nuevo, una nueva tecnología, que además hoy está en el mundo. ¿Por qué no nos contás qué es Sunagri, qué hicieron y por qué es un instrumento para el qué y el cómo? Perfecto. Bueno, Sunagri es una compañía tecnológica argentina, ¿no? Que empezó como la típica startup de tecnología. Es una empresa de inteligencia artificial aplicada a un proceso súper importante en lo que son las cadenas del agro, ¿no? Que es la determinación de calidad, ¿no? Todo lo que se produce en el campo y se empieza a mover en las cadenas, su calidad es analizada en muchos puntos, ¿no? Especialmente cuando se entrega un camión, por ejemplo, en un acopio, en una cooperativa, en un puerto, en una maltería, en un molino triguero. Y esa calidad es súper importante porque define el precio final de la mercadería, ¿no? Se pagan premios y se aplican descuentos en base a esa calidad, pero también es importante porque define un montón de cuestiones importantes. Cómo se va a almacenar esa mercadería, cuán eficientes van a ser los procesos agroindustriales que ocurren con esos cultivos que producimos, ¿no? Si el trigo es el correcto, la harina va a ser la correcta para los distintos usos que comentabas vos, o para galletitas, o para pasta, o para lo que sea. Lo mismo ocurre con la cebada, con la soja, con el maíz, etc., ¿no? Entonces es un proceso que fundamentalmente estaba basado en análisis visuales hechos por personas o en análisis de laboratorio que llevaban mucho tiempo. Entonces nosotros lo que dijimos es, bueno, acá tenemos la posibilidad de desarrollar tecnología para apoyar este proceso, ¿no? Hicimos unos dispositivos de hardware que son como unos escáneres un poquito más grandes que una impresora de oficina, donde cuando llega un camión, cuando llega un tren, se toma una muestra mediante los procesos habituales, esas muestras van adentro de los equipos, ese equipo obtiene una o varias fotos de esa muestra y por medio de algoritmos de inteligencia artificial que están previamente entrenados en esa tarea de clasificación, proporcionamos resultados en tiempo real, a bajo costo y súper precisos, ¿no? Hoy ya tenemos soluciones para cebada, donde lo primero que hicimos fue determinar variedades de cebada, eso ya está presente en 25 países. Cuando hablas de cebada, me imagino que en la industria cervecera cervecera. Relevante elegir la variedad adecuada, ¿no? Porque eso va a determinar la calidad, ¿no? A modo resumido, el proceso de malteo es un proceso de germinación y secado. Como las distintas variedades tienen distinto comportamiento de germinación, se necesita que en cada batch o cada tanda de producción sea homogénea de una variedad. Y bueno, eso lo que ayudamos es poder, cuando lleguen esos camiones, en tan solo un minuto decir de qué variedad o qué porcentaje de variedades están presentes en ese camión, proceso que antes tardaba con mucha suerte 5 días, ¿no? Antes se hacía un ADN o un PCR o electroforesis, que eran procesos que tardaban un montón de tiempo. Bueno, nosotros lo que descubrimos es que en la cebada, en la morfología de esa cebada, hay información que, si bien no está disponible a nuestro ojo humano, si entrenamos un algoritmo con millones de fotos de granitos, podíamos reconocerlo rápidamente. Bueno, eso es lo que hicimos. Es como que descubrimos, si querés, la huella dactilar de la cebada, ¿no? Hoy, para entrenar esos algoritmos, ya tenemos más de 500 millones de imágenes etiquetadas de distintos cultivos. Cebada, trigo, soja, ya sea variedades o defectos de calidad física. Granos quebrados, brotados, dañados, amosados, etc. Así que no solo apenas pueden determinar la variedad, sino además la calidad de la muestra en función de esto que están mencionando. Exactamente. Y 7 años después ya estamos haciendo las dos cosas. ¿Y les fue bien con esto? ¿Dónde están usando? Nos fue muy bien. Hoy, bueno, como te decía, estamos en 25 países con clientes. Por ejemplo. Algunos más típicos como Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Australia. Ahora estamos entrando en Canadá y Estados Unidos. Pero otros más raros, que a mí me encanta cuando llegamos a esos lugares, como por ejemplo Uganda, Etiopía, Kazajistán, Polonia, República Checa, India, hemos tenido... Todos toman cerveza bastante. Entonces, todos toman cerveza o consumen pan, trigo, lo que sea. Pero nada, interesante que en muchos países distintos se revalidó esta oportunidad que habíamos identificado acá en Argentina hace 6-7 años, ¿no? Bueno, estamos en 25 países, tenemos un equipo de 90 personas, con oficinas principalmente en Argentina, pero también en Brasil, en Australia y en España. Hemos hecho 3-4 rondas de inversión, donde hemos levantado unos 11 millones de dólares de financiación de capital de riesgo, ¿no?
inicialmente de inversores argentinos, lo cual estuvo muy bueno poder desarrollarnos acá con inversores argentinos apostando, ¿no?, capital de riesgo, que en estos casos muchas veces es 0 o 1, no hay mucho en el medio, con una tasa de mortandad muy alta para los emprendimientos, pero bueno, con ese apoyo inicial logramos despegar. Y bueno, la última ronda de inversión fue liderada por un fondo australiano, que es un fondo corporativo, una empresa que se llama GrainCorp. GrainCorp mueve más o menos el 40% de los granos de Australia. Es una empresa enorme de Australia. De hecho, ahora estamos en 50 copios de GrainCorp, por ejemplo, en Australia. También seguida por GRDC. GRDC es como si fuera un INTA un poco diferente, pero un INTA australiano. Después otro fondo de capital de riesgo australiano, un fondo brasilero que se llama SP Ventures. Y también acá en Argentina estamos invertidos por Glocal y por Inventure, que son dos fondos locales. Participé de esa situación como miembro del comité evaluador. Muy interesante. Entonces estás en cebada, mencionaste trigo. En trigo, ahora en soja también y en breve en maíz. Tenemos un montón por hacer en esos 4 cultivos todavía. Y bueno, la idea después de eso ya meternos por ahí más en especialidades y otros cultivos que hay un montón de oportunidades en todas las cadenas, la verdad. El trigo es el cultivo más antiguo, ¿no? Viene con los primeros colonizadores, todos ellos venían con granitos de semilla y también con alguna estaca de vid para proveerse, incluso para la cuestión religiosa, ¿no es cierto? No solo el consumo, sino necesaria para este tema. Y a partir de aquel momento ha ido evolucionando. Argentina fue, cuando se hablaba de granero mundo, se hablaba del trigo, ¿no? En el siglo pasado. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Hacia dónde vamos con el negocio? Creo que hoy tenemos el desafío ese. Cuando hablamos de trigo argentino, por más que nos duela, es una mezcla heterogénea de calidad regular. Eso es el trigo argentino. Muchos se van a enojar que diga esto así. Cuando yo proponía que hay que hacer un nuevo esquema de calidad para justamente pero es promover así. La calidad, bueno, a algunos no les gusta. No, es fundamental, y es fundamental, yo por eso insisto mucho con la cultura. Tenemos que volver a la cultura triguera, donde el trigo es para hacer harina y es para hacer alimentos. Entonces hay que tener muy en claro cuál es el destino final. Eso creo que los productores tenemos que cambiar esa cultura de la cantidad, que no importa qué, mientras que sea mucho, bárbaro. Y bueno, y hubo... Pero para eso te tienen que pagar por diferencial, porque si todo el sistema, lo único que te paga es por calidad, y si hay una diferencia de cantidad, digo, y si hay una diferencia de calidad que lo captura ese que te lo compró y que lo puede terminar, ahí es un problema. Pero hoy lo ves vos que no te la pagan, pero te la descuentan. Sí, claro, bueno. ¿No? Porque entonces, en Quequén, que es donde fue la meca de la introducción de la genética francesa, que en eso, me acuerdo, estar en CREA, bueno, y hablarlo con Jorge González Montaner, Pablo Calvin en su momento, pero con Jorge González Montaner el otro día lo hablaba, y él decía, el informe que él dio era muy claro, 20% más de rinde, 20% menos de calidad. Sí. Y eso fue así, y bueno, y al ya difundirse, es más, cuando yo estudiaba en La Plata, me acuerdo en la cátedra de cereales, que estaba el ingeniero Arriaga y que él contaba, Buck, cuando en sus primeras líneas hacía los cruzamientos buscando variabilidad, las que iba eligiendo, ya enseguida las mandaba a La Plata a chequear calidad. Y esa línea no avanzaba si no tenía calidad. Eso, cuando ya nosotros cambiamos el paradigma y era el rinde, a Buck, pobre, esa estrategia no le estaba funcionando. Vino el germoplasma francés y bueno, Quequén, el área de influencia de Quequén, Mar del Plata, Miramar, de mucha productividad, ahí explotó esa genética y obviamente cayó la calidad. Entonces, cuando vos hablás... el precio, porque el precio que paga el trigo en Argentina es de los peores del mundo. Pero en Quequén estamos $40 abajo que Rosario y que Bahía. O sea, Brasil, cuando vos hablás con los compradores brasileros, ellos están evaluando Rosario y Bahía. Cuando yo en el sudeste digo, a ver, de trigo, ponele, este año tenemos que exportar 10 millones de toneladas. ¿Cómo va a salir? ¿Por qué puertos va a salir? Y siempre piensan que Quequén tiene un peso, 7 millones sale de Rosario, 2 de Bahía y en Quequén tenemos que luchar para que sea 1 millón. Muchas veces no llegamos. Y encima en el área de Quequén, en esa región del sudeste, no tenemos molinos,
porque no hay densidad poblacional. Los molinos están en el Gran Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, están ahí. Entonces el trigo de esa zona empezó a sobrar. Por algo la cebada copó todo el tema, y es bárbaro el producto de ellos. Yo le contaba, pero vas a un paraje, a un pueblo donde haya un acopio y un equipito de Sumagri, en todo el sudeste. Es una cosa impresionante, porque ellos encontraron el problema, le dieron la solución y la tecnología explotó. Nos la apropiamos al toque. Pero bueno, volviendo al trigo, tenemos que hacer el cambio de poder entender qué oferta nosotros podemos brindarle al mundo, de qué lugar y cuál es la demanda. Y ahí compatibilizar. Y ahí la visión de la cadena es importante, porque el productor agarra y te dice, si no me lo pagan, no lo hago. El acopio dice, si a mí no me pagan esto de que yo homogeneice o mantenga esta calidad esperando que venga el barco, yo no lo hago. Y el exportador dice, yo soy el que voy, hablo con el cliente, desarrollo el negocio y no me lo quieren pagar. Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada y achicamos la torta. Entonces, ahí es donde la cadena puede intervenir, la visión de largo plazo, que eso no existe. Y ahí es donde estamos trabajando para poder generar esa confianza para, de una vez por todas, pasar a una estrategia de que voy a producir lo que el cliente necesita y no que produzco y después que otro lo venda, porque pasa eso. Es el ejemplo que también siempre me quedó grabado. Estudiando en La Plata, al lado de la agronomía tenés veterinaria. Los veterinarios iban al hipódromo a hacer prácticas, no porque eran burreros, ¿no? Un poquito. Y vos ibas y te decían, le preguntabas, mira avena, ¿cuánto pagan la avena acá? 3 veces lo que valía la tonelada de avena. Pero te traigo un camión, ¿cuánto que? No, yo quiero todos los viernes 1.500 kilos, que me lo bajes y lo pongas acá. No, yo te traigo 70 toneladas, no importa que pagarla 4 veces menos. No, yo quiero que todos los viernes me traigas la cebada que le gusta al caballito y que la vengas y la coloques acá. Eso es valor, eso es agregar valor. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender como productores agropecuarios. Esto que te digo, la mentalidad de superviviente. Bueno, pero hace 20 años, la otra vez en un análisis de una empresa CREA, veía, juntamos información y en eso mirá qué bárbaro, tengo toda la secuencia de cultivos. Y yo miraba, trigo, girasol, trigo, girasol, trigo, girasol. 20 años haciendo esto, ¿cómo no puede ser? Y bueno, pero me va bien, pero esto, la mentalidad del superviviente. ¿Viste? Y no puede ser, no puede ser. O sea, el mío no cambia mucho. Yo soy un gran loco y, trigo, cebada, soja de segunda, es lo mismo. El mío lo ve, en vez de con ser de 2, es con 4 cultivos. Es decir, no puede ser, tenemos que cambiar, hay que innovar. Y ese es el mensaje desde las cadenas, desde la parte técnica, desde la parte de investigación, desde la parte comercial. La innovación es el camino que tenemos que empezar a seguir hacia adelante. Ustedes hacen innovación, claramente, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos parados en Argentina en estos temas y qué te parece que puede pasar hacia adelante si hay un ambiente que favorezca el desarrollo de las tecnologías? Yo creo que muy bien. A nivel general, en cuanto a innovación tecnológica privada, creo que Argentina ha venido muy bien. Típico ejemplo trillado, pero los unicornios argentinos, ¿no? Han salido muchas empresas muy valiosas de base tecnológica creadas acá, típicamente por 2, 3, 4 chicos que se juntaron y bueno, que lograron levantar capital y lograron crecer. Yendo al agro en particular, creo que tenemos varias cosas muy positivas. La primera es el talento que tenemos, ¿no? Nosotros, para desarrollar una compañía como la nuestra, necesitamos muchos tipos de talentos muy diferentes. No estamos desarrollando software, estamos desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, estamos desarrollando un equipo de hardware, ¿no? Necesitamos ingenieros mecánicos, mecatrónicos, estamos desarrollando algo para el agro, necesitamos un montón de agrónomos. Contaba el caso de que es muy interesante que en Sumagri tenemos muchos agrónomos programadores, ¿no? Eso es un mix complejo, ¿no? Es un mix complejo, que ahí creo que vemos 2 cosas, ¿no? Uno, que tenemos ese talento, y otro, de cómo también nos tenemos que ir preparando a poquito con profesiones que van migrando, ¿no? Sin que nos demos cuenta,
de repente ya hay agrónomos programadores entrenando algoritmos de inteligencia artificial, trabajando codo a codo con físicos nucleares. Trabajo en equipo cada vez es más. Trabajo en equipo totalmente multidisciplinario. En nuestro caso el agrónomo es como el que coordina todo eso, ¿no? Porque es el de, como llaman en inglés, el domain expert, ¿no? El experto en el dominio, que al final del día entiende qué tiene que hacer un algoritmo para poder clasificar variedades de cebada, de soja o defectos de calidad física de cualquier cultivo. Así que nada, el talento creo que está, y eso es muy importante para desarrollar tecnología, digamos, el principal insumo es talento. Después lo otro interesante es que tenemos un mercado local suficientemente grande para poder probar un montón de cosas y escalar, ¿no? Tanto, bueno, los cultivos más extensivos como cebada, trigo, soja, girasol, maíz, tenemos mercados enormes. Tenemos, no sé, también si vamos al tema del vino, si vamos al tema de otras producciones, no sé, tenemos arroz, tenemos más al norte legumbres, tenemos un montón de cosas donde tenemos un mercado local que realmente nos permite validar si ese problema que creemos que hay que resolver realmente hay una necesidad. Y después lo otro que tenemos es que hay un montón de compañías globales muy grandes que operan en Argentina, ¿no? Y eso lo que permite también es, nos ha pasado en varios casos donde le resolvimos un problema a esa compañía en Argentina y esos empleados argentinos nos recomendaron a, no sé, por ejemplo, con Quilmes, que es parte del grupo AB InBev, hemos ido con ellos a Uruguay, a Brasil, a India, a África, Sudáfrica, me había olvidado de mencionar, México. Entonces, nada, eso también está bueno. Entonces, creo que es un gran lugar, de vuelta, por talento, por mercado, por posibilidades para realmente desarrollar tecnología y para escalarla. Lo otro sí que tenemos que, por ahí, que diferenciar en AgTech o tecnología para el agro versus tecnologías más generalistas o más para consumidores, si querés, es que estamos trabajando con el agro, ¿no? Y no tenemos que olvidar que son procesos típicamente anuales, donde hay un cultivo, donde si pruebo... Lógico, sí que eso está sometido a la naturaleza. A la naturaleza, donde vos por ahí desarrollaste algo y cuando lo vas a validar te encontraste con algo que no era lo mismo que vos usaste para entrenar, entonces hay mucho que capturar de eso que ocurre en la cancha, ¿no? O en el campo en este caso, y llevarlo a la tecnología. Pero creo que estamos bien parados, creo que hay varias startups que vienen más o menos de nuestra misma época, 2017-18, que hoy siguen firmes y creciendo, lo cual muestra que no solo son casos de un par de años, sino que realmente hay continuidad. Y nada, creo que el futuro va a ser muy bueno. Nosotros aquí en Agroempresarios el punto es comunicación, ¿no es cierto? Comunicación y comunicar lo que está pasando y esa comunicación que sirva para que distintos niveles de la sociedad conozcan y puedan valorar, porque si no se conocen no se valoran, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas estrategias que en algún momento se usaron que tomaron la falta de información para asentar decisiones, ¿no es cierto? Típicas cosas en el caso del trigo, bueno, aumentó el trigo, aumenta el pan en forma directa, bueno, cosas realmente que cuando uno hace el análisis fino sobre el costo final, el valor del grano es 15%. Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Y que además, cuando uno analiza en términos generales, se encuentra que el pan en la Argentina es más caro que la mayor parte de los países importadores de trigo argentino, ¿no? Caso Brasil, por ejemplo. Sí. Entonces, esa falta de conocimiento requiere estrategias comunicacionales. ¿Cómo están ustedes? ¿Están pensando desde Argentrigo alguna cosa? La verdad que ese es un desafío. En eso FADA fue el que empezó a hacer la flautita mostrándote cuánto es el trigo, cuánto es el impuesto que es exitoso. Y la verdad que la comunicación es difícil, es un tema que cuando uno lo aborda, distintas estrategias de comunicación, donde muchos han puesto mucha plata y no tuvieron impacto, la verdad hay que conocer, hay que rodearse de gente que sepa, porque ¿viste? Hoy te dicen, no, con las redes es fácil, no, es dificilísimo y sigue siendo también cuando vos ves, no, tiene 20.000 personas, 30.000 personas, parece que es mucho, no, que el repique, que esto, que aquello. No es fácil, y no es fácil cambiar la idea cultural. La cultura no es fácil cambiarla. Y cuando uno, ya son muchos años de esto de la mesa de los argentinos, ¿viste? Ponerle el pie a la industria, ponerle el pie al campo, ponerle el pie a todo. Cuando vos te hablan siempre de saldo exportable,
Que eso ya te dice como, bueno, lo que me sobra veo qué hago. Listo, ya está, no tenés estrategia. Vos tenés clientes internos, clientes externos, y a todos tenés que cumplirle. Pero además estás hablando de un cultivo donde, bueno, este año, en el mejor de los casos, será el consumo interno 1/3. 2/3 es para exportación. Y a distintos mercados con distinta estrategia y con distintos formatos, ¿no? Pero vos lo ves, Brasil, que nosotros decíamos, lo tenemos a Brasil, ahí pegado. Brasil empezó, ¿no me vendés el trigo? Porque le ha pasado, ¿no? Cupo de exportación, cupo de esto, no me vendés el trigo, ¿y yo qué hago? Si tenemos que comer. No es una cosa de que no me diste la camisa, bueno, te pones una remera. No me diste el trigo con el que come la gente. Vimos que es el aporte calórico, brinda el aporte calórico. Si sigue así la tendencia, Brasil en una década se auto Por eso, Brasil empezó con una estrategia de autoabastecerse, con una estrategia también de mejorar calidad. Por extensión, en el sur de Brasil mejoraron 2 puntos la proteína. Este año ellos mejoraron el trigo que le mandábamos nosotros, que era bajo en proteína, con el trigo del sur. Y vos decís, entonces, ¿para qué compran nuestro trigo? Bueno, ellos tienen un problema de humedad, tienen un problema de micotoxinas, necesitan nuestro trigo que no tiene micotoxinas. Entonces, igual nos necesitan. Pero Rusia, este año, con todos los líos que tiene, en agosto llegaba casi más barato que nosotros. Y ahí es mucho por el costo argentino. Ahí es mucho lo que se empezó a hacer de desregular, de sacar. Cuando vos ves todo lo que... Estos días ahí en los puertos de tu zona, bueno, en se está hablando de subir aranceles, ¿no? De poner una tasa portuaria, es Necochea, que encima siempre tenés por puerto sucio, siempre estamos $10 abajo en todos los granos, encima hacen una tasa. Hacen una tasa portuaria, dicen, no, es por el uso que los caminos, los accesos son provinciales. Le dicen, no, pero por los caminos de tierra, es todo falta de ordenamiento territorial, todo falta de cultura. No podés lotear un sector pegado al puerto. Al puerto no lo podés mover. Sí, claro. El puerto está ahí. Eso, los concejales que hoy no, porque rompen todo y las multinacionales se llevan. Ustedes tenían que hacer el ordenamiento territorial. Es difícil, es difícil. Hay que afecta intereses, pero para eso son legisladores, para eso están ahí y tienen que hacer el ordenamiento territorial. La que es zona portuaria es zona portuaria. ¿De qué vive el Interland de Necochea si no fuese por el campo? ¿Qué otra? No, o sea, en Necochea viste, tenés turismo, tenés esto, pero vive del campo. El producto bruto de la ciudad es el campo. Pero además esto afecta a todo el Interland. Tandil, Mar del Plata, Miramar. Este año, de Energía, que es una localidad que está a 50 kilómetros de Necochea, hacía 300 kilómetros y llevaban el trigo a Bahía. Se vendía en Bahía el trigo, por estos $40 de diferencia que había entre el precio del trigo en Necochea y el precio del trigo en Bahía. Y bueno, a Rosario ya nos quedaba más lejos, pero se hacía esto. Así que vos fijate cómo hay todavía mucho por majar en esto del costo argentino, que es mucho de lo que nos traba, y bueno, y eso también es cultura, ¿no? De que, bueno, si hay mucho trigo, hay mucho esto, tengo que tener una tajada. Bueno, ¿para qué? ¿Es para generar mercados? ¿Es para abrir mercados? ¿Es para promocionar? ¿Es para facilitar la cosa? Bueno, hacemos la cosa. Ahora, si es para vaya rentas generales y se pierda, bueno, esta es la cultura que tenemos que cambiar y donde tenemos que empezar a dar la discusión, porque, bueno, es lo que decimos, si a nosotros nos permiten trabajar, el resultado se ve. Un molino, que siempre, viste, las industrias molineras, ¿qué tal? Vos vas a un pueblito y que es de fuente de desarrollo local, el molino es fuente de desarrollo local. Que han tenido subsidios, que han tenido estos, como todos, en algún momento les fue mejor, en algún momento los beneficiaron, en el otro los perjudicaron, pero es fuente de desarrollo local. Mantienen el colegio industrial, les dan los tornos para tener gente, empleados. Fui a Molinos Matilde, allá en Santa Fe, que es un pueblo chiquitito, todo gira alrededor del molino. Es una cosa, viste, que decir, bueno, eso es bioeconomía, ¿no es cierto? Hay que potenciar. Local y generación de agregar conocimiento, que es lo que hacen ustedes, ¿no es cierto? Alta tecnología, ¿no? Y que muchas veces el discurso para capturar
es extraerle recursos a través de distintos artilugios, tasas. Bueno, en retención en los últimos 20 años fueron 200.000 millones de dólares, que si hubieran estado en manos de las regiones y de los productores, quizás la infraestructura y muchas de las cosas estarían mejor. Ese discurso extractivo muchas veces intenta asociar al sistema productivo con algo atrasado, con algo que perimido, que no es virtuoso. Sin embargo, hay cosas como las que hacen ustedes que justamente te ponen una cierta vanguardia, ¿no? Contar esas cosas, ¿cómo las ves vos desde las tecnologías? ¿Se está contando esto? ¿La gente está percibiendo? ¿Las instituciones políticas perciben que realmente tenemos una disrupción tecnológica en marcha? Yo creo que sí. Por ahí, a nivel general, creo que hay una idea de que estamos avanzando en ese sentido. Nosotros, si es como compañía privada chiquita, cuesta también comunicar, ¿no? Y apelamos a las redes y a cosas que sean gratuitas, digamos, o no tenemos como un presupuesto enorme en la parte, si querés, de marketing y de comunicación. Vemos que sí hay lugar también para contar este tipo de historias. Nada, como que hay interés en contar historias de, si querés, de desarrollo, de crecimiento, de tecnología. Sí, por ahí nosotros nos conoce más la gente del agro, ¿no? Si vamos afuera, no sé si saben que hay, como en nuestro caso, una compañía argentina que está trabajando con inteligencia artificial, aplicándola a un proceso tan importante como es el tema de la alimentación en todo el mundo. Nada, falta un poco ahí en ese sentido. Pero de a poquito, y bueno, nosotros la luchamos de esa forma, ¿no? Usen redes, comunicando, agroempresario. Pero bueno, nada, tampoco es tan fácil. No. Es un trabajo de pico y pala. Bueno, estamos ofreciendo esto. ¿Dónde ves Argentrigo en el 2050? ¿Qué objetivos habría que conseguir? Y bueno, si están pudiendo caminar para ese lado. Yo, como te decía, lo que estoy tratando de hacer, y estamos todos, es generar confianza y poner objetivos a largo plazo. Y creo que si en algún momento podemos hacer esto, de caracterizar la oferta y caracterizar nuestra demanda, ya sería un logro infernal, porque hoy nadie se preocupa por eso. ¿Viste? Y creo eso que te alinea todo, eso te alinea todo, genético hasta comercial, ¿no? Exacto. Cuando vos ves poner el mejoramiento genético, hasta el uso de tecnología de él para justamente y bueno, y además esto, si enfocamos la demanda en el cliente, el objetivo es el cliente, y empezamos a ver trigo, bueno, a ver cuál es hoy, por qué el trigo te hacen toda esta historia, bueno, que el gluten, que se hinchan, que el intestino largo, que la celiaquía, que la no sé cuánto. Bueno, el mejoramiento genético puede estar buscando cuál es el aminoácido o la que genera esa reacción, y en algún momento pueden llegar a ver un trigo con el gluten como para que desarrolle, haga volumen y todo, pero que no le genere la reacción al celíaco. Y eso genera una cadena comercial muy específica. Tiene que estar muy modernizada, muy desarrollada, porque ese trigo no se puede mezclar con otro trigo común. Tendrías un cliente en mi casa por mi esposa es celíaca. Entonces, bueno, ¿viste? Entonces, no es solo ella, sino yo, que comemos lo mismo. Claro, un trigo alto en fibra, un trigo de esto. Y ahí el canal comercial tiene que estar muy específico. Y bueno, eso genera todo un desarrollo, y es una visión que lamentablemente la tendríamos que haber tenido hace 30 años. Bueno, pero si no empezamos hace 30 años, el mejor día es hoy. Vamos a estar igual, ¿no? El mejor día parece el viejo proverbio ese japonés. Si no empezaste el mejor día para empezar es hoy. Sí. Bueno, empecemos a pensar para poder hacer eso. Ver el cliente y bueno, pero para eso necesitamos confianza y ver que todos nos necesitamos, que todos los eslabones nos necesitamos para trabajar y llegar a ese objetivo. ¿Y Sunagri en el 2050 dónde está? Y ojalá hoy estamos en más de 600 puntos de entrega de granos en el mundo, en 25 países, en 3-4 cultivos, y la verdad que lo que vemos es que la oportunidad es tan grande y que todavía no fue capturada por nadie, que es un poco nuestra visión es convertirnos en esa compañía, si querés, de control de calidad digital, global, y estamos en ese camino. Así que ojalá estemos en más de 25 países, en muchísimos más cultivos que los 4 que estamos trabajando hoy. Y bueno, y siguiendo, si querés, desarrollando tecnología y descubriendo nuevas formas de hacer las cosas desde acá para todo el mundo.
Bueno, están en el buen camino, lo están demostrando. Bueno, para finalizar, ¿alguna reflexión? Todo lo que vemos es eso de cómo el productor, ¿viste? Ya a veces cuando uno les propone así el cambio, ¿no? Te dice, ¿para qué voy a cambiar si ya vengo así, vengo bien? Déjame hacer lo que yo sé, ¿por qué tengo que salir a comercializar, a hacer esto? Bueno, seguí siendo productor, ¿querés ser productor? Empezá a averiguar, entendé, fíjate para dónde va a estar el consumo en los próximos años. ¿Qué va a ser? China, hace 10 años que fue el boom. India ahora, ¿cómo lo ves? India, ¿qué consume? Nosotros al agregado comercial, al agregado agrícola en India, en una reunión CREA, nos conectamos con él para que nos cuente esto, aquello, legumbres. Bueno, vos querés seguir haciendo lo tuyo, querés seguir siendo productor, empezá a hacer pruebitas con legumbres, empezá a ver qué es lo que consumen los indios, empezá a hacer pruebas, tratá de ser el mejor productor de legumbres que puedas, empezá a bajar. Antes, no sé, soja de segunda en el sudeste, no, acá se hizo. Maíz de segunda, no, estamos haciendo maíz de segunda. O sea, lo que hoy nos parece imposible, empecemos a trabajar y busquemos la solución. Enfocamos, a ver cuál es, como hicieron ellos, cuál es el problema, es este, a ver qué solución da. Nos encontraron la solución, ¡pum!, explotó. No tuvieron que hacer ni propaganda, la propaganda la hacíamos nosotros. Veíamos el aparatito ese, ¿ya sabés que tengo 98% de pureza? Esto es fantástico, listo, todos. Fue pa. Así que bueno, ese es el mensaje. Bueno. ¿Querés hacer lo tuyo? Seguí preocupándote y buscá hacia dónde tenés que ir en estos próximos 10, 20 años. Bueno, ¿y vos para cerrar? No, yo creo, bueno, mucho lo comentaba esto, ¿no?, de la descomoditización y cómo vamos a cosas con mayor valor agregado y cómo por ahí cambiamos los modelos de negocios tradicionales del agro para lograr cumplir con las necesidades de esos clientes del mundo que cada vez son mayores y distintas. Creo que hay mucho vínculo entre producción y tecnologías en ese sentido, ¿no? Entonces, no solo la nuestra, que por ahí que permite medir la calidad en el punto de entrega y asegurar por lo menos que no se mezcle o poder segregar o hacer muchas otras cosas, pero creo que hay muchas tecnologías digitales que van a ayudar en ese proceso, ¿no? Desde las que registran las labores a campo y que las labores sean hechas de forma sustentable, cumpliendo con ciertas normativas, y otras que permiten medir la calidad en los silobolsas, y otras que, bueno, creo que hay muchas tecnologías. Imágenes es las que identifican malezas, ¿no es cierto? Y entonces pulverizan, ¿no? Imágenes, aplicación selectiva. Bueno, un montón de cosas que creo que van a ayudar y están ayudando a acelerar esos procesos y que en un punto permiten hacerlo de forma, si querés, más barata y más ágil, ¿no? Porque antes vos por ahí para asegurar un programa de trazabilidad tenías que hacer una trazabilidad punta a punta y mandar personas al campo y hacer todo un montón de procesos que eran costosísimos. Bueno, hoy, por ejemplo, con esta tecnología puedes medir la calidad en distintos puntos y asegurarte que no hubo mezclas. Sensores baratos y software cada vez más sofisticado te genera esto, ¿no? Entonces, nada, creo que estamos en un momento donde la inteligencia artificial aplicada al agro va a permitir que muchos de estos sueños que por ahí al principio son de algunos locos sean realidad y que se transformen en procesos de todos los días, ¿no? Entonces ahí también un poco ese vínculo entre la producción y la tecnología y a todos esos productores que son parte de Argentrigo y otras cadenas, decirles, che, anímense a probar. Anímense a probar. Por ahí alguna tecnología no funciona, pero otras seguro que van a funcionar y en conjunto va a permitir que se agregue mucho más valor a nuestra producción. Así que ese es mi mensaje final. Bueno, muchas gracias. Entonces hemos estado mirando de distintos lugares la bioeconomía de la Argentina, ¿no? La generación de la biomasa, las distintas biomasas, las distintas calidades y de cómo medirlas, cómo trazarlas, cómo identificarlas, de forma tal de agregarle un servicio de valor con un costo cada vez menor. Esta me parece que es una visión que está muy alineada con los objetivos que tenemos en este ciclo de Comunicándonos de agroempresario.com. Gracias, Fernando, gracias Martín, es un gusto grande haberlos recibido. Muchas gracias.